Aún recordaba el silencio. No el que se siente cuando una habitación se vacía. Ni siquiera el silencio sepulcral del espacio profundo. No, esto era peor. Era el silencio de una transmisión que terminaba a media frase. Una voz política que se cortó de repente. Luego vino la pantalla negra. Y luego nada. La humanidad había sido eliminada. Cada canal, cada alianza, cada mapa estelar y tratado compartido, cada puerto de escala a través de las estrellas tenía sus banderas arriadas, sus puertas selladas y una palabra estampada en cada documento y transmisión. Prohibida. No por crímenes de guerra, no por invadir, no por colonizar sin permiso. No, porque no se arrodillarían. Porque eran ruidosos, orgullosos, sin filtros, sin complejos humanos. Lo llamaron la ruptura. Y golpeó más fuerte que cualquier guerra jamás podría. La tierra ya estaba fracturada. Los gobiernos con soporte vital por décadas de luchas internas y unificaciones fallidas. Las colonias en la órbita de Marte, la base lunar, Europa, abandonadas. En el momento en que la Tierra fue aislada, se les dejó morir de hambre. Naves que solían suministrar agua, repuestos y medicinas desaparecieron, bloqueadas por especies que una vez llamaron aliadas. Fue entonces cuando empezó a mendigar. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que mendigar los mataría más rápido que la guerra. Su nombre no importaba. No era presidente ni general, ni siquiera alguien importante. Solo un piloto de carga que había perdido a su tripulación y su carga en la primera ola de contención. Vio cómo abordaban su nave. Vio cómo ponían una esclusa de aire a su mejor amigo por hablar demasiado alto. Vio cómo extraterrestres con rostros educados y voces estériles le decían: no es personal, es política. Ese fue el momento en que lo convirtió en personal. El primer año fue de supervivencia. Supervivencia a nivel animal. Tomaron lo que pudieron. Sacaron tecnología vieja de contrabando de los búnkeres olvidados bajo la corteza terrestre. Se ocultaron en sombras gravitacionales cerca de lunas que ya nadie patrullaba. Construyeron en silencio. El segundo año dejaron de huir. Encontraron a otros. No muchos, pero sí suficientes esmarines, ingenieros subterráneos, mineros de Plutón que aún operaban maquinaria vieja que a nadie le importaba. No les importaba la democracia ni reconstruir la sociedad. Ese sueño estaba muerto. Querían venganza. Nada de un mundo nuevo y brillante, nada de conversaciones de paz, solo una guerra forjada con humillación, noches frías y el olor a cableado quemado y pasta de proteína sintética. Se llamaban a sí mismos dominio. Ni una colonia, ni una nación, ni una resistencia. Solo una palabra que significaba algo primordial. Ya no somos tuyos. No fue la unidad lo que los unió. Fue la traición. Los Trinari, que solían estrecharse la mano en las conversaciones de paz, fueron los primeros en cerrar sus fronteras. Los Eltari, a quienes los humanos una vez salvaron de un sol moribundo, devolvieron el favor incendiando 3 naves científicas humanas y alegando que fue un fallo de encendido. Incluso los Ilu, la raza más antigua del cuadrante, no dijeron nada, solo silencio, como cobardes escondiéndose tras la edad. La primera nave de dominio fue una pesadilla de desguace. Lo llamaban el bastardo porque eso era lo que todos creían que era. Un espantajo feo y dentado con armas robadas a 10 especies diferentes. Parecía que se desmoronaría si le respirabas mal. Pero volaba y mataba. Esa primera incursión no fue por la gloria. Fue por piezas, combustible, agua. Una nave de carga Barnari que transportaba alimentos a la franja oriental. Sin vigilancia, complaciente. El dominio la atacó rápido, la golpeó con fuerza, y no dejó supervivientes. No por crueldad, por necesidad, porque sabían que si una sola señal se enviaba, las flotas de exterminio vendrían. Nadie vendría a rescatarlos. Sin héroes, sin arcos de redención, solo humanos haciendo lo que siempre habían hecho cuando el mundo les daba la espalda. Construir los suyos. Y él se quedó allí mirando por la ventana, viendo los restos de la incursión flotar silenciosamente. Sin música de victoria, sin celebración, solo cálculos fríos y sangre en el suelo de la ingeniería. No eran monstruos. Todavía no.
pero se estaban volviendo buenos fingiendo serlo. Y a lo largo de la galaxia, en pasillos pulidos y salas limpias, las otras razas comenzaron a susurrar. Dominion es real. El hangar siempre olía a sudor, metal quemado y desesperación. No había líneas limpias, ni cromo pulido, ni sistemas de IA amigables. Solo agujeros desmantelados, montajes de armas improvisados y humanos trabajando hasta los huesos porque el fracaso significaba la extinción. Dominion no era un gobierno. Era una maldita reacción, pero las reacciones podían ser mortales. Solo pregúntenle a los 7 cargueros alienígenas que habían desaparecido sin dejar rastro en los últimos 2 meses. Cada sistema que asaltaron les dio algo. Chatarra, tecnología, incluso prisioneros. Pero más que nada, les dio una reputación. No del tipo que querrías en un currículum diplomático. Este era el tipo que hacía llorar a los niños y quitarles el sueño a los políticos. Lo llamaban terrorismo. Pero no eran civiles a los que apuntaban. Cada convoy que atacaron pertenecía a los mismos sistemas que habían votado unánimemente para aislar la Tierra. Cada estación que incendiaron alguna vez había negado el permiso de atraque a una nave de refugiados humanos. No solo le habían dado la espalda. Dejaron que la humanidad se pudriera. Y ahora cosechaban lo que sembraron. Así fue como el bastardo se convirtió en la columna vertebral de algo más grande. El capitán de la nave, a un solo comandante, nunca dio su verdadero nombre, había dejado de hablar de volver a casa. No tenía uno. La Tierra era un recuerdo, no un destino. Las viejas ciudades eran ruinas radiactivas. Los anillos orbitales habían caído y la ONU se desmoronó en cuanto falló la comunicación. Pero allí afuera, en el vacío, allí afuera, él importaba. Allí afuera estaba construyendo algo que no suplicaba ser aceptado. Se inclinó sobre la mesa de navegación. Con manchas de grasa en la manga, los ojos enrojecidos por otro ciclo de insomnio a su alrededor. Sus tenientes. Ninguno de ellos pulido. Ninguno de ellos entrenado, pero todos leales. Esa lealtad no provenía de una bandera. Provenía del fuego. Tenemos que atacar un astillero, dijo, tocando el mapa rojo parpadeante del sector. No solo para piezas. Necesitamos agujeros. Grandes. Uno de ellos, Anton, un exmecánico de CIR con rostro adusto, se limpió las manos con un paño sucio y asintió. ¿Hablas de naves de guerra? No, gruñó el comandante. Hablo de símbolos. Nos han convertido en fantasmas. Necesitamos ser dioses. El resto de la sala quedó en silencio. Nadie lo cuestionó. No porque fueran seguidores insensatos, sino porque el dolor en cada uno de ellos provenía del mismo lugar. Habían visto morir a amigos en el vacío. Familias desaparecer en campos de deportación. Habían sostenido a niños en sus brazos, muertos de hambre, porque una coalición alienígena decidió que los humanos eran demasiado caóticos para coexistir. El asalto llegó 3 días después. Z-Forge 6 no era solo un astillero. Era una fortaleza, fuertemente defendida. Drones automatizados patrullaban cada pasillo. Los Celula operaban. La misma raza que una vez prometió a la Tierra que los protegería por el bien de la armonía galáctica. Esa armonía tenía un recuento de muertos. El dominio no entró sigilosamente. Nadie podría acusar al bastardo de ser sutil. Pero para entonces tenían otras 5 naves, cosas feas y andrajosas construidas con naves de cadáveres y piezas robadas. La flota no coincidía. La pintura estaba quemada. Las armas eran joyas manipuladas. Pero lucharon como el demonio. El ataque fue brutal, rápido, sucio. El Celú envió una frecuencia de llamada estándar. Estás violando los protocolos de seguridad interestelar. Lo cortaron a media frase embistiendo un crucero minero robado directamente a través de su satélite de defensa principal. No más charlas. Las torretas automáticas de la estación cobraron vida, arrojando plasma a través de la oscuridad. Una de las naves del dominio, llamada del martillo, recibió un impacto directo y se abrió como un huevo roto. No hubo sobrevivientes. Y aún así siguieron adelante. Fue peor. Pasillos llenos de cuerpos. Silute, guardias, mercenarios contratados de mundos marginales.
Las fuerzas del dominio se movían como lobos a través del humo. Esto no era una operación quirúrgica. Fue una declaración grabada en fuego y gritos. Para cuando el comandante llegó al corazón de Z-46, el hangar principal ya era suyo. Los incendios ardían sin control. La atmósfera se filtraba por una docena de brechas en el casco. Contempló el premio. Un crucero de batalla a medio terminar. Elegante, negro, de diseño alienígena. Desmontar la IA, recablear el núcleo, reemplazar cada maldito circuito con algo humano, dijo. Anton solo sonrió. ¿Y cómo la llamamos? El comandante no dudó. Retribución. Durante los siguientes 6 meses, Demingen cambió. Lo que una vez fue un enjambre desesperado de piratas y supervivientes se convirtió en una fuerza estructurada. Todavía ruda, todavía violenta, pero centrada. Ahora tenían territorio, sistemas cerca de rutas comerciales colapsadas, lunas que nadie quería, refinerías ocultas que funcionaban con humo y saliva. Pero la retribución se convirtió en un mito. Ya no solo luchaban, cazaban. Las flotas mercantes comenzaron a desarraigar rutas enteras solo para evitar los sectores marcados con la presencia del dominio. Las colonias con poblaciones humanas comenzaron a enviar señales cifradas en secreto, pidiendo protección o rescate. La misma especie que antes los rechazaba ahora temía que llamaran a la puerta. Y así fue. Cada semana, otro diplomático de traje limpio aparecía en algún canal neutral, diciendo frases cuidadosamente ensayadas sobre su deseo de discutir el estado de la humanidad. El comandante simplemente lo silenciaba. No querían un lugar en la mesa. Estaban construyendo su propia maldita mesa, y la estaban martillando con huesos. Dentro de las crecientes filas del dominio, comenzó a formarse una cultura. No una de esperanza, sino de propósito. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de forjar un lugar donde ser humano no fuera un pecado. Comenzaron a reclutar. No civiles, ni granjeros ni débiles que buscaban esconderse tras los soldados. Reclutaron solo a quienes habían perdido, sangrado o matado. Personas lo suficientemente destrozadas como para luchar sin esperar medallas, sin ceremonias, sin himnos, solo una promesa susurrada antes de embarcar. Nunca más. Pasó un año. Retribution ahora tenía una nave gemela, Echo of Ruin, construida con los restos de 5 naves de guerra alienígenas diferentes. Era un Frankenstein de la destrucción. Y funcionó. La flota de Demingen contaba con 23 miembros. No era enorme, ni imparable, sino implacable. Cada nave tenía un piloto humano. Cada piloto tenía cicatrices. Pero la galaxia seguía sin entenderlo. Siguieron pensando que esto era una fase, una rebelión, algo que se extinguiría. Entonces llegó el asedio de Cavanold, un centro comercial central, intocable, custodiado por flotas de 6 especies diferentes. Era donde la misma coalición que una vez había borrado a la humanidad ahora albergaba sus conferencias de seguridad, un lugar de diplomacia, economía y poder. Así que, por supuesto, Demingen lo atacó, pero no para destruirlo, sino para humillarlo. Llegaron bajo banderas falsas, silenciosos, fríos, en medio de un festival mercantil. Para cuando los sensores se activaron, ya era demasiado tarde. Las botas del dominio tocaron el suelo en la cámara central, donde la coalición acababa de debatir las nuevas sanciones contra los remanentes humanos violentos. El comandante caminó directamente por el pasillo, con su equipo cubierto de placas chamuscadas y el casco bajo el brazo. Las fuerzas de seguridad se quedaron paralizadas. Los políticos parecían haber visto un fantasma. Y él solo dijo una cosa: no preguntamos más. La cámara estalló en caos. Dejó una grabación. Imágenes de cada colonia humana que había sido privada de alimentos, cada nave de refugiados a la que se le había negado la entrada, cada estación orbital donde niños humanos murieron esperando ayuda. No mató a nadie ese día. Pero el mensaje se difundió, sin filtro, viral. A través de las estrellas, humanos, dispersos, destrozados, olvidados, comenzaron a alzar la bandera del dominio. La coalición lo llamó terrorismo, insurrección, blasfemia. Los destrozados lo llamaron hogar.
A veces se quedaba solo, mirando al vacío. No como un líder, sino como un hombre. Solo un hombre que había visto desaparecer a todos los que le importaban. No en un momento, sino en 1000 pequeñas traiciones. No disfrutaba de la matanza, pero tampoco se disculpaba por ello. Ellos habían hecho las reglas. Simplemente no les gustaba cómo jugaban los humanos cuando se quitaban los guantes. El dominio no estaba terminado. Ni por asomo. Ahora tenían flotas. Una nueva base construida en las profundidades de una nebulosa inestable donde ningún escáner podía verlos. Su tecnología, una vez improvisada, evolucionaba más rápido de lo esperado. Ingenieros nacidos en el exilio innovaban diseños alienígenas. Mentes humanas doblaban las reglas de la física por desesperación y furia. Todos los almirantes de flota de la coalición sabían la verdad. Ahora la humanidad había regresado. No como diplomáticos. No como aliados. Como algo mucho, mucho peor. El punto de inflexión no fue una batalla. Ni siquiera fue sangre. Fue un susurro. Una sola transmisión interceptada entre dos almirantes de la coalición de apenas unos segundos de duración. Si presionamos más, el dominio arderá. No tienen aliados. No, tienen algo peor. Tienen fe. Ese susurro se viralizó. Alguien de dentro lo filtró. Quizás por culpa, quizás por miedo, quizás solo para sentir que la verdad volvía a significar algo. Pero no importaba el motivo. En cuanto llegó a las redes, miles de humanos reprimidos y dispersos, trabajadores, contrabandistas, técnicos contratados, colonos perdidos lo vieron y se alzaron. No con discursos, no con desfiles, sino con sabotajes, explosiones en astilleros, sistemas de seguridad vueltos contra ellos mismos. Hangares inutilizados, líneas de suministro desaparecidas. Traiciones silenciosas de humanos que la coalición creía rotos, domesticados, pacificados. Se equivocaban. La humanidad había sido derrotada durante años, no destruida, enterrada, y Dominion era la mano que arañaba la tumba. El comandante sabía lo que estaba sucediendo, no porque fuera un profeta, sino porque comprendía algo que la mayoría de las especies olvidaban. Solo se puede derrotar a un hombre durante un tiempo antes de que muera o luche como si ya estuviera muerto. El primer sistema en caer ni siquiera era estratégico. Naran 9. Solo un planeta minero. Mayormente automatizado, mayormente ignorado. El tipo de lugar donde los mal pagados iban a desaparecer y los corruptos a lucrarse. El dominio no lo atacó con una flota. Entraron sin hacer nada. Un batallón entero de humanos exiliados con armaduras recuperadas aterrizó al anochecer y se movió por las minas como fantasmas. No se disparó ni un solo tiro. Los humanos que trabajaban allí, cansados, quemados por el sol, olvidados, dejaron sus herramientas y se unieron a ellos. Por la mañana, Nartán anunció su nueva alianza. No a la Tierra, ni a la coalición, sino al dominio. Y así, sin más, comenzó. Sistema tras sistema, no conquistaron con fuego. Conquistaron con la memoria. Cada humano que encontraron recordaba algo. Una negación en un puesto de control de refugiados. Una familia perdida en una reubicación forzada. Un niño ejecutado por portar una bandera de la tierra. La coalición había borrado a la humanidad de sus libros de historia, pero no de la mente de sus víctimas. El comandante no pidió sentimientos. No quería ser un dios. Quería algo peor. La verdad. Y se aseguró de que nadie pudiera apartar la mirada de ella. A través de las estrellas, la señal del dominio se reproducía sin cesar, inundando las redes, imágenes de colonias quemadas, niños muertos en serógrafo. Estaciones abandonadas con esqueletos aún atados a criocápsulas. Y siempre la misma frase, nunca más. Pero no todos celebraron. En el corazón de la coalición, las grietas comenzaron a extenderse. Los Trinari acusaron a los Eltari de ocultar información. Los Selú comenzaron a retirar a sus diplomáticos. Los Barnari, antaño las voces más fuertes a favor de la gran expulsión humana, vieron como sus flotas mercantes eran perseguidas una a una. Cada convoy muerto significaba más pánico, más culpa. Las viejas alianzas comenzaron a oxidarse.
Crearon un comité para reevaluar la amenaza del dominio. El comandante rió al oírlo. Seguían sin entender. El dominio no era un grupo terrorista. No era una nación. No era, se aclara la garganta, una rebelión. Era evolución. Y a la evolución no le interesa la diplomacia. Dentro del espacio del dominio, la transformación fue asombrosa. Nuevos astilleros, nuevos diseños, nuevas armas, algunas tan avanzadas que ni siquiera los científicos de Silos podían aplicarles ingeniería inversa. Corrieron rumores de que el dominio había desarrollado distorsionadores gravitacionales, dispositivos capaces de doblar el tiempo durante los saltos. Algunos decían que ahora contaban con una IA artificial, desatada y despiadada. Otros susurraban que el comandante había muerto y había sido reemplazado por una máquina que llevaba su rostro. Pero quienes habían luchado a su lado sabían la verdad. Seguía vivo, seguía observando, seguía furioso. Decían que no dormía, que recorría los pasillos de la retribución en silencio, observando cada partida de nave, cada prueba de arma, cada soldado herido que regresaba. No pronunciaba discursos, pero su presencia bastaba. Cuando se encontraba en el puente, mirando al vacío, todos los soldados lo sentían. Aquí es donde pertenecemos. No en mundos exuberantes que nos rechazaron. No en torres doradas llenas de mentirosos, sino aquí en el frío, donde el poder no te lo entregaban, te lo arrebataban. El segundo sistema en caer fue estratégico. La cadena de Kaldor. 5 planetas, 3 estaciones orbitales, una luna fortificada y una flota de defensa de la coalición. El dominio no solo atacó, lo declaró. Envió una transmisión con días de anticipación. Este territorio ahora es reclamado por el dominio. Tienes 48 horas para evacuar a los no combatientes. No recibirás esta advertencia otra vez. La coalición se rió. Pensaron que era un farol. Se equivocaron. En la hora 49, el dominio llegó con 30 naves, cada una reacondicionada, rearmada y completamente humana. La batalla fue bíblica. El comando de la coalición nunca esperó las tácticas. El dominio no luchó como flotas organizadas. Lucharon como animales. Se dividieron en equipos de fuego flanqueados usando anomalías gravitacionales. Desactivaron las comunicaciones antes de apuntar a los motores. En 2 horas, la primera estación era una cáscara en llamas. En 4, 2 planetas se habían rendido. Al final del día, la cadena de Kaldor había desaparecido. El dominio dejó un mensaje en las ruinas. Esto es justicia, no genocidio. Sin embargo, el efecto dominó fue instantáneo. Las colonias, antes leales a la coalición, comenzaron a retener tributos. Los gobernadores se negaron a enviar soldados. Los mercenarios desertaron en oleadas, sobre todo si eran humanos. De repente, el dominio no era solo una amenaza. Era una fuerza, algo que ya no estaba en los confines del mapa, sino en el corazón del mismo. La coalición se reunió en sesión de emergencia. Discutieron, se culparon, entraron en pánico. Algunos exigieron la guerra. Otros susurraron la paz. Unos pocos sugirieron devolver la tierra, con la esperanza de que eso calmara la tormenta. Pero la tierra estaba muerta. Y el comandante lo dejó claro: no queremos lo que éramos. Estamos construyendo lo que viene. Dentro del dominio, las cosas no eran perfectas. Los recursos escaseaban. La tensión era intensa. El liderazgo no siempre era limpio, pero comparado con la hipocresía del pasado, era real. Sin política, sin relaciones públicas, solo propósito. Hombres que antes fregaban inodoros en estaciones de Barneri ahora lideraban escuadrones de fuego. Exiliados con extremidades rotas ahora diseñaban naves que podían saltar el doble de lejos que los cruceros de la coalición. Y a cada niño criado en Demingen se le enseñó una cosa: las estrellas nunca nos dieron un lugar. Así que tallamos uno con sangre. Pero la galaxia no había terminado de contraatacar. En secreto, la coalición comenzó a desarrollar un arma. Un mecanismo de seguridad. Algo masivo, algo definitivo. Lo llamaron Proyecto Nuyuake. Un arma diseñada para colapsar el espacio mismo. No solo naves,
No solo flotas, sistemas enteros. Nació del pánico, del miedo, del conocimiento de que no importaba lo que lanzaran contra Demingen, los humanos seguían llegando, seguían ganando. No podían vencerlos. Así que ahora planeaban borrarlos. Todas las especies firmaron la orden. Incluso los Ilu, que una vez se llamaron a sí mismos filósofos de la paz, ya no importaba porque todos sabían lo que el resto de la galaxia estaba empezando a creer. La humanidad no volvería en busca de clemencia. Venían a reemplazarlos. De vuelta a bordo de Retribution, el comandante permaneció en silencio. La sesión informativa acababa de terminar. El proyecto Nuyuake ya no era un rumor. Era real. El espía que habían incorporado a una nave de investigación de la coalición marginal había enviado un volcado parcial de datos. Era suficiente. Observó la proyección. Si la coalición desplegaba esa arma, el dominio no solo perdería una flota, lo perdería todo. Señor, dijo Anton a sus espaldas, en voz baja. ¿Qué hacemos? El comandante ni pestañeó, ni se inmutó. Su voz era de hierro frío. Vamos primero. Fue un suicidio. Todos en la sala lo sabían. El proyecto Nuyuake estaba enterrado en lo profundo de una fortaleza de la coalición. Halo ardiente, una luna artificial envuelta en escudos de fase y custodiada por una de las flotas militares más elitistas que la galaxia jamás había reunido. Construida en silencio, financiada en secreto, oculta a plena vista, ahora expuesta. El espía del dominio no sobrevivió mucho después de transmitir las coordenadas. Su último mensaje, ilegible, a medias, enviado en medio de la asfixia, lo decía todo. Van a quemarlo todo y llamarlo paz. El comandante permaneció de pie al borde de la mesa de guerra, con los brazos cruzados, inmóvil. No gritó, no despotricó. Simplemente se quedó mirando el sistema rojo brillante. El sector Barn 12, enterrado en el corazón del territorio de la coalición, un lugar donde no se habían pronunciado nombres humanos en una década, donde entrar sin autorización significaba vaporización inmediata. Anton rompió el silencio primero. No hay forma de entrar sin perder la mitad de la flota. El comandante no levantó la vista. Entonces perdemos la mitad. Una larga pausa. Sin discusión. Todos sabían lo que estaba en juego. Si el proyecto Nuyuake se ponía en marcha, el dominio no solo perdería la guerra. Dejaría de existir. No había segundas oportunidades. No había planes de repliegue. Esto no se trataba de diplomacia. Esto era exterminio, un borrador limpio y clínico envuelto en términos técnicos e informes estratégicos. De la misma forma en que habían sido borrados del registro galáctico años atrás. Hazlo sangrar, dijo finalmente el comandante, con voz firme. Haz que teman lo que sucede cuando la humanidad está acorralada. El plan era locura unida a la desesperación. No podían igualar a la flota de la coalición en espacio abierto, ni de nave a nave, ni con sus números. Los bastardos tenían máquinas de guerra del tamaño de ciudades y portaaviones que podían lanzar ejércitos de drones por miles. Pero Demingen tenía algo más. Protocolo fantasma, una forma experimental de deriva de salto. Inestable, sin probar y casi suicida. En lugar de salir por las rutas de estela conocidas, Protocolo fantasma saltaba a través de micropuntos fragmentados en el subespacio, montando anomalías gravitacionales como olas gigantes. 90% letal, 100% indetectable. Solo tenían una oportunidad. Eligieron 6 naves. Ni la más grande, ni la más bonita, la más rápida. Retribución lideraría. Por supuesto, era el corazón del comandante, su legado, su furia forjada en acero. Junto a él volaban Eco de Ruina, Señal Muerta, Fauces de la Torre, Despertar de los Exiliados y Fuego de Polilla, un escuadrón suicida de tripulaciones endurecidas por la guerra, medio locas, que no preguntaban cuántos regresaban. Solo preguntaban cuántos podían llevarse consigo. El salto fue un infierno. Todos los pilotos gritaron durante el salto. Algunos sangraron por los ojos. Una nave, inoperante, apareció parpadeando y desapareció en un desgarro en el espacio. Nunca más se supo de ella. Pero 5 naves lo lograron. Maltratadas, chispeando, medio ciegas,
pero respirando. Llegaron bajo el plano orbital, detrás de las minas, justo a la sombra de halo ardiente. La fortaleza era más grande de lo que ninguno de ellos imaginaba. Una luna giratoria envuelta en bobinas de energía, defendida por un conjunto de lanzas orbitales capaces de derretir neutroneum. Sin ceremonias, sin esperas. El dominio atacó de inmediato. Fuego Polilla se dividió a la izquierda, lanzándose contra la artillería antiaérea, liberando una nube de modificadores de sensores y un señuelo. La estela de los exiliados se abrió paso, flanqueando las plataformas de armas exteriores y desatando un muro de plasma que cegó a 3 de los cruceros líderes de la coalición. Entonces, Retribución cargó directamente contra la M. El mando de la coalición se desplegó. Les llevó unos minutos preciosos darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Minutos que no tuvieron. La primera baja llegó rápidamente. Un dreadnought de la UC, demasiado confiado, giró para interceptar la M de Rogue y recibió 3 torpedos de fusión en su panza. La explosión rompió su reactor. Metralla brillante llovió al vacío. Los pilotos humanos no celebraron. No había tiempo. El comandante gritó órdenes con voz gélida. Avancen. Apunten a la sección inferior. Abren una brecha en la sección 7. Entramos. Ese era el plan. No destruirían a Ardentalo desde afuera. Eso era imposible. Pero dentro, podría morir. Romper el casco fue como golpear a Dios en la boca. Retribution atravesó 3 capas de blindaje, destrozando su propia proa en el proceso. Las naves de abordaje lo siguieron como lobos, aferrándose, derritiendo los puntos de entrada. Luego vino la infantería. Soldados humanos con armaduras negras de retales remendadas con acero alienígena, tela chamuscada y furia. No eran elegantes. No estaban limpios, pero eran asesinos. Los pasillos estallaron con gritos y fuego de pulso. Las fuerzas de seguridad de la coalición estaban bien entrenadas, fuertemente armadas y genéticamente mejoradas. Daba igual. Las tropas del dominio no luchaban por motivos políticos. Luchaban por su existencia. Cada sala que ocupaban estaba marcada con sangre. Cada punto de defensa, abrumado por una violencia táctica desenfrenada. Mientras tanto, en lo más profundo de Halo Ardiente, el proyecto Estela Nula permanecía inactivo, armado, listo y en cuenta regresiva para su activación. El comandante irrumpió por el pozo central, con Anton a su lado, con humo y luces parpadeantes marcando su camino. Ya habían perdido demasiados. Fuego Polilla había sido destrozado por lanzas orbitales. La estela de los exiliados cojeaba, con los escudos inutilizados, en llamas desde la cintura hasta la cola, y el tiempo se agotaba. Los refuerzos de la coalición se estaban retirando. 10 minutos más y estarían rodeados. Por fin llegaron a la cámara de Estela Nula. Una sala más grande que una plaza, zumbando con una muerte silenciosa. El arma parecía un agujero negro de metal. Capas de núcleos giratorios y motores de gravedad que pulsaban con un ritmo antinatural. 3 ingenieros de la coalición se encontraban en su terminal. No buscaron armas. No se rindieron. Sonrieron. Llegas demasiado tarde, susurró uno de ellos. Ya está listo. El comandante no pestañeó. Les disparó a todos y luego caminó hacia la terminal, examinándola. Anton dio un paso adelante, limpiándose la sangre del visor. ¿Puedes apagarlo? No. Entonces estamos todos muertos. El comandante negó con la cabeza. No, pero lo están. Señaló el motor de fusión de la base, su corazón. Lo sobrecargamos. Lo empujamos directamente a través de Nuyuik. Dejamos que la detonación colapse el sistema. Dejamos que la implosión lo consuma. Anton lo miró fijamente. Nos alcanzará la explosión. Sé que planeaste esto. El comandante no respondió. Simplemente tecleó. A bordo de la Retribución, la tripulación observó cómo la cuenta regresiva comenzaba a cambiar. No hacia abajo, sino hacia arriba. Las lecturas de la sobrecarga iluminaron la interfaz. Las señales de advertencia se encendieron en rojo. La voz de Anton llegó a través del comunicador, cargada de polvo.
Lo estamos matando y a nosotros mismos, pero muere con nosotros. Y entonces un milagro. Una voz crepitó a través de un canal dañado. Aquí la M de Rock. Tenemos ganchos de salto sobre ti. Te estamos sacando. Estaban arrastrando físicamente a Retribution a un salto encadenado. Una atadura asistida por gravedad sucia y no autorizada. Suicidió según cualquier medida normal. Pero nada en Dominion había sido normal. El comandante no discutió. Mantuvo la sobrecarga. En el último segundo, cuando la cámara de estela nula comenzó a vibrar, cuando el tiempo mismo comenzó a ondularse alrededor del núcleo, Retribution saltó. La explosión no fue fuerte. Fue incorrecta. La realidad no gritó. Se dobló. Un halo ardiente se retorció hacia adentro como papel atrapado en un viento negro. Flotas enteras cercanas fueron aplastadas por la ola gigante del espacio-tiempo colapsando. Una onda expansiva de fuerza gravitacional atravesó el sector Barn 12 como una plaga. Y así, el arma destinada a borrar a la humanidad desapareció. Horas después, dentro de un hangar destrozado, el comandante se alejó de Retribution, sangrando por una docena de cortes y con la mitad de las costillas rotas. Anton cojeaba a su lado. No hablaron. Alrededor. Los soldados lo saludaron. Los ingenieros se congelaron en medio de la reparación. Los civiles susurraban tras los mamparos. Ya no era un símbolo. Era el hombre que acababa de matar a un dios. Por toda la galaxia, el mensaje se extendió más rápido que la luz. El dominio destruyó Nal. No con diplomacia, ni con piedad, sino con fuego, con sacrificio, con rabia. Los consejos de la coalición colapsaron. Las protestas estallaron en los mundos alienígenas. Los halcones de guerra dimitieron. Las palomas de la paz lloraron. Nadie sabía qué vendría después, pero ahora todos sabían una cosa. No se podía borrar a la humanidad porque la humanidad preferiría quemar la galaxia antes que morir olvidada. Lo llamaron el evento. Así es como la coalición registró la muerte de Halo Ardiente en sus registros oficiales. Ninguna mención de los humanos que sacrificaron media flota. Ninguna referencia al propósito de Nuba Keake. Solo el evento. Una frase discreta destinada a ocultar la vergüenza, pero el dominio no ocultó nada. Transmitieron la grabación a todos los sistemas que la recibieran. Sin cortes, brutal, honesta. No queríamos ser sus enemigos. Nos convirtieron en fantasmas. Regresamos como dioses. Por primera vez en 2 generaciones, la humanidad controlaba el mensaje. Ya no tenían que hackear redes. Sistemas enteros transmitían las señales del dominio voluntariamente, no por compasión, sino por miedo. Ya no se trataba de apoyo. Se trataba de supervivencia. Y no fue solo la coalición la que se dio cuenta. Sistemas marginales que se habían mantenido neutrales de repente alzaron la bandera del dominio. Poblaciones enteras comenzaron a jurar lealtad a cambio de protección, tanto humanos como no humanos. Una raza de refugiados conocida como los B, antaño esclavizada por los Trinari, envió un emisario con regalos, incluyendo núcleos de plasma de alto rendimiento y secretos de navegación. No son nuestros amos, dijo el embajador B, pero son nuestra venganza. Una docena de otras especies menores siguieron su ejemplo. El comandante no sonrió. Apenas reaccionó. Pero en el fondo, cada alma en el dominio sabía que ya no eran exiliados. Eran un poder. Dentro de la creciente capital del dominio, un fragmento de Daisen reacondicionado llamado Oatring. Todo se movía a una velocidad inimaginable. La estructura, antes vacía, ahora bullía de vida. Miles de ciudadanos, astilleros, torres de investigación, combatientes. Se podía caminar 1 kilómetro por el hangar principal y ver ingenieros, comerciantes, francotiradores, esmarines y niños, todos moviéndose con determinación. No intentaban reconstruir la Tierra. Estaban construyendo algo nuevo. Pero no todos estaban de acuerdo con lo que eso significaba. Empezó a formarse una silenciosa división. Algunos, especialmente aquellos que lo habían perdido todo, querían aprovechar la ventaja, aplastar a la coalición mientras estaba fracturada, quemar todos los sistemas que alguna vez votaron por el exilio de la Tierra. Anton,
siempre realista, lo expuso en la mesa de guerra. Tenemos impulso. Si los atacamos ahora, podríamos controlar 5 sectores para fin de año. Pero otros dudaron, no por debilidad, sino por precaución. Estos eran hombres y mujeres que recordaban el poder sin control. En que se convirtió la coalición cuando nadie pudo detenerlos. En que se había convertido la tierra antes de la gran separación. Inflamada, arrogante, adicta a la autocomplacencia. Un joven oficial, Caix, de apenas 20 años, nacido en el exilio, hizo la pregunta que paralizó la sala. Si nos convertimos en lo que ellos eran, ¿qué sentido tiene? El comandante no respondió de inmediato. Caminó de un lado a otro, pensativo, tranquilo. Luego pronunció las palabras que darían forma al siguiente capítulo de la existencia del dominio. No necesitamos gobernar. Solo necesitamos asegurarnos de que nadie olvide lo que sucede cuando se borra a la humanidad. Así que no iniciaron una guerra. No oficialmente. Pero tampoco se rindieron. En cambio, ocuparon silenciosa y brutalmente. Sistema por sistema, desplegaron fuerzas de seguridad, tomaron estaciones, instalaron gobernadores alineados con el dominio, no como invasores, sino como guardianes. Eso fue lo que se le dijo a la gente, y la mayoría lo aceptó, algunos por creencia, la mayoría por miedo. La antigua coalición se astillaba como un árbol podrido. El mundo natal de los Trinari cayó en una guerra civil. La mitad de su gobierno quería ofrecer la paz. La otra mitad quería construir otra estela nula. Demasiado tarde. Sus flotas estaban desorganizadas. Su gente había perdido la fe. Los Elú, antaño orgullosos e intocables, se retiraron al aislamiento. Por primera vez en la historia galáctica registrada, sellaron sus fronteras y cortaron las comunicaciones. Sin declaraciones, sin alianzas, solo silencio. Los Eltari se aferraron a su imperio con todas sus fuerzas. Levantaron milicias, duplicaron la seguridad, declararon al dominio un virus rebelde que debía ser contenido. 2 semanas después, su colonia más alejada desertó, no por lealtad al dominio, sino porque al menos los humanos no mienten sobre sus intenciones. Pero todo poder tiene un precio. Dentro del dominio, las grietas comenzaron a aparecer. El éxito engendra hambre, y el hambre engendra ambición. Algunos capitanes de flota, entusiasmados con la victoria, comenzaron a actuar sin órdenes, extorsionando colonias periféricas, ejecutando a antiguos funcionarios de la coalición sin juicio, estableciendo zonas de juicio locales donde su palabra era ley. El comandante recibió informes. Uno en particular destacó. Un capitán llamado Brex, es jefe de seguridad de una base terrestre abandonada en las profundidades marinas, se había apoderado de una estación minera en el cinturón de Geras. Ejecutó al consejo local, impuso límites a las raciones, despojó de recursos a la estación y afirmó que la estaba asegurando en nombre de la estabilidad del dominio. El comandante no envió ninguna advertencia. No inició negociaciones. Fue allí personalmente. La retribución llegó sin fanfarrias. La estación intentó denegar la entrada. El comandante anuló sus códigos, atracó de todos modos y entró en la explanada principal con solo 3 guardias. Encontró a Brex borracho, rodeado de aduladores, hablando del nuevo orden humano. El comandante le disparó en la pierna y luego en la garganta. Sin palabras, sin juicio, solo silencio. Al resto de la tripulación de la estación, les dijo, nunca nos convertiremos en ellos. Luego se fue. Ese momento se convirtió en doctrina. Pero la paz, incluso la versión del dominio, nunca perdura. En los rincones oscuros del espacio, algo se agitó. Una transmisión, no de una fuente conocida, no en ningún dialecto de la coalición. Humano, código antiguo, tecnología enterrada, una señal enviada desde las profundidades de los sistemas colapsados cerca del borde galáctico. Solo 2 palabras repetidas sin cesar. Estamos vivos. Al principio, los analistas pensaron que era antiguo, corrupto, tal vez alguna colonia extinta que enviaba pulsos fantasmales automatizados, pero el comandante lo descifró de todos modos. No estaba automatizado. Era real. El origen, una nave arca humana perdida,
una de las naves espaciales profundas originales lanzadas en la era de la colonización temprana, antes de que la Tierra se uniera a la coalición. Todos asumieron que se había desvanecido en territorio de agujeros negros. Todos se equivocaron. Había sobrevivido y no estaba solo. La siguiente crisis no era una batalla. Era una decisión. Porque la señal no era solo una llamada de socorro, era una advertencia. No somos los únicos sobrevivientes. Nos encontraron. Vienen. La señal no se detuvo. Incluso después de descifrar el mensaje, incluso después de confirmar la designación de la nave Arca, siguió transmitiendo en un antiguo código humano, uno que no se había usado desde antes de la gran separación. Estamos vivos. No somos los únicos supervivientes. Nos encontraron. Vuelven otra vez. Otra vez. De nuevo, como un latido, el comandante permaneció. En silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en la proyección holográfica. La fuente de la señal se desplazaba a algún lugar más allá de la extensión Celtus, una región a la que ya nadie entraba, ni el dominio, ni la coalición, ni siquiera los contrabandistas. La última nave que cruzó esa zona nunca regresó. Incluso el Silou había marcado la zona como territorio inexplorable. Ahora ese silencio se había roto. Anton, de pie junto a él, habló primero. ¿Sabemos qué nave es? El analista al otro lado de la consola asintió con gravedad. La designación coincide con la nave Arca Geraisen Dawn, lanzada desde la Tierra hace 130 años. Parte de la iniciativa del espacio profundo. Precoalición. Precont. Se suponía que debían cartografiar el límite del espacio conocido y establecer puestos de colonización de largo alcance. Se suponía, repitió Anton. Todos asumieron que ardían en el vacío. No, dijo el comandante con frialdad. Sobrevivieron y algo más también. Primero enviaron una nave exploradora, rápida, pequeña, tripulada por voluntarios que no esperaban regresar. La nave, alcance de Rencor, desapareció más allá del borde de la extensión con solo un enlace de pulso unidireccional a Demingen.com. Lo último que transmitieron llegó 5 horas después. Imágenes granuladas de lo que parecía un cementerio en el espacio. Naves enormes y antiguas como ninguna en la base de datos galáctica. Ni de la coalición, ni del dominio, ni de ninguna especie de la que tuvieran registros. Y por todas partes. Signos de batalla, cascos quemados, escombros congelados, explosión de Midex, acero ennegrecido retorcido como huesos. Luego, el alcance estático de Rencor nunca más respondió. El comandante no esperó. Entraron. Retribución lideró la expedición, seguida por 2 naves de escolta reacondicionadas, Hollow Crown y Slíperas. No era una flota de guerra, pero suficiente para defenderse si las cosas se ponían feas. Nadie lo llamó una misión. Esta fue una apuesta de reconocimiento en el silencio más hostil que la galaxia jamás había conocido. Al adentrarse en la inmensidad de Calus, las comunicaciones comenzaron a fallar. Los sistemas se ralentizaron. Las estrellas parecían estar mal, se desplazaban ligeramente, como si algo hubiera alterado las leyes del espacio. Cuanto más se adentraban, más frío sentían. No era temperatura, sino presencia. Como si algo estuviera observando. Incluso el comandante, que había sobrevivido a una docena de guerras casi mortales, lo sintió. Esto no es solo territorio, murmuró Anton. Es el recuerdo de algo. Encontraron la nave Arca 2 días después. Geraisen Dawn, a la deriva en silencio, medio incrustada en los restos fracturados de un campo de asteroides, aún intacta, aún con energía, como si nunca hubiera dejado de esperar. Los grupos de abordaje entraron por una escotilla lateral rota. Los pasillos eran oscuros, estrechos, intactos por el tiempo. Criópodos se alineaban en las paredes, algunos destrozados, otros congelados, otros emitiendo tenues luces verdes. Apenas señales de vida. Entonces se encontraron a los supervivientes. Solo unas pocas docenas se atrincheraron en el módulo de mando, rodeados de barreras improvisadas, con viejos rifles apuntando a la puerta. No dispararon cuando llegaron los soldados del dominio. Lloraron. No eran soldados.
Ya ni siquiera eran oficiales, solo fantasmas. Uno de ellos, un anciano con una cicatriz que iba desde la mejilla hasta la clavícula, se quedó de pie con las piernas temblorosas. «Eres humano». El comandante dio un paso al frente. «Dominio, vinimos a por la señal». El anciano rió, vacío, destrozado. «No deberías haberlo hecho. Tú. No debería estar aquí. Les dijimos que venían». En la sesión informativa que siguió, la verdad se desveló como la podredumbre bajo una venda. Horizon Dawn se había topado con algo 2 décadas después del lanzamiento. Un objeto, no una nave, una presencia. Lo llamaron el frío silencio. No se comunicó. No atacó. Al principio no. Simplemente siguió. Sistemas distorsionados, ciclos de sueño interrumpidos, volvieron loca a la tripulación poco a poco. Luego comenzó a cosechar. Las criocápsulas se abrieron sin orden. Miembros de la tripulación desaparecieron. Sin alarmas, sin brechas, simplemente desaparecieron. Cuando regresaron, las estrellas a su alrededor habían cambiado. Ya no estaban en su galaxia. O tal vez la galaxia había cambiado a su alrededor. «Hemos estado aquí desde entonces», dijo el anciano, corriendo, escondiéndose, enviando la señal, esperando que alguien respondiera. No para salvarnos, sino para recordarnos. Anton miró al comandante. «Si esa cosa sigue patrones, entonces ya sabe que estamos aquí». El comandante no respondió. No tenía por qué hacerlo. El primer ataque llegó 6 horas después. No desde naves, sino desde dentro. Uno de los ingenieros del dominio en la ceniza durmiente entró en la cámara del reactor y comenzó a destrozar las líneas de refrigerante. Silencioso, concentrado, sangrando por la nariz. Cuando intentaron detenerlo, detonó una carga de seguridad integrada en su propio cráneo. Un implante suicida. No tenía uno cuando abandonaron el espacio del dominio. 3 tripulantes más comenzaron a alucinar, gritando sobre voces estáticas, sobre ser observados a través de espejos. Uno saltó a una esclusa de aire. Los demás tuvieron que ser inmovilizados. Los escáneres médicos mostraron distorsión neuronal, como si algo hubiera reescrito partes de sus recuerdos. No corrompido, sino sobrescrito. El comandante tomó la decisión. «Abandonemos la nave Arca ahora», protestaron los supervivientes. «No pueden dejarnos». «No lo haremos», respondió. «Vienen con nosotros». La extracción tardó horas. A cada segundo, los sistemas parpadeaban. Las luces se atenuaron. La gravedad fluctuó. Las cámaras mostraron formas que desaparecían al girarlas. Entonces, las estrellas del exterior comenzaron a moverse. No las naves, sino las estrellas mismas. Se retorcieron, se plegaron, se reorganizaron. Algo se aproximaba. Algo que no obedecía las reglas de la galaxia. Algo que no estaba vivo, pero tampoco muerto. «Es hora de irse», espetó Anton. «Ahora», ordenó el comandante. Saltaron justo antes de que el horizonte se plegara sobre sí mismo. La extensión de Kelus se desvaneció tras ellos como una puerta que se cierra de golpe. De vuelta en el espacio del dominio, la flota entró cojeando en Oatrin con la mitad de sus sistemas fallando, las mentes dañadas y más preguntas que respuestas. Pero el mensaje era claro. El dominio tenía enemigos contra los que luchar. Enemigos con flotas, armas, política. Este no era uno de ellos. Era algo más antiguo, algo que observaba, esperaba. Y ahora sabía que la humanidad había regresado. El comandante se quedó solo en la plataforma de observación de la retribución, mirando fijamente a la oscuridad. No se inmutó. No habló. Pero en lo profundo, en su interior, por primera vez en años, sintió algo que no había sentido desde la separación. Ni rabia, ni venganza, ni duda, ni en el dominio, ni en la humanidad, sino en lo que aguardaba más allá. Anton se acercó a él. «Esa cosa no es la coalición. Ni de cerca». «Lo sé», dijo el comandante. «¿Y si no le importa quiénes somos?» «Sí», respondió el comandante. «Porque ahora somos algo que las estrellas no han visto en mucho tiempo». Anton frunció el ceño.
¿Qué es eso? El comandante se giró. Una amenaza. Lo llamaban sombra. Pero no era solo oscuridad. Era la ausencia de significado. El vacío frío y sofocante que no solo lo consumía. Desechó. Cada nave, cada superviviente de la extensión de Keelus traía la misma advertencia al espacio del dominio. No habla. Recuerda. El frío silencio no era solo un enemigo. Era un mensaje escrito en extinción. Y ahora se aproximaba. Otros zumbaban con urgencia. Soldados entrenados en doble turno. Ingenieros. Recablearon naves enteras desde el casco hacia adentro. Los laboratorios de IA trabajaron sin descanso en el modelado de amenazas, pero las simulaciones fallaban constantemente. Cada escenario de combate con el silencio frío terminaba en el mismo resultado: pérdida. Incluso cuando dominio lo superaba en número, armamento y maniobra. Daba igual. El silencio frío no obedecía a patrones. No temía a la lógica. Y nunca atacaba de la misma manera dos veces. Infectaba sistemas, imitaba voces muertas, fragmentaba la realidad. En una simulación, usó los recuerdos de infancia de un oficial para reescribir los protocolos de selección de objetivos, obligándolo a disparar contra su propia flota. La huella neuronal aún no se había desvanecido. Pero no se detuvieron. El comandante no creía en batallas imposibles de ganar. Creía en la brutalidad, en la evolución. Así que eso era lo que buscaban, no la defensa, sino la mutación. Lo llamó Semilla Negra del Protocolo, una iniciativa multinivel destinada a hacer que dominio fuera ilegible, una especie imposible de predecir, infectar o controlar. Primer paso: desacoplar la supervisión de la IA. Las mentes artificiales del dominio siempre habían operado con restricciones parciales, límites a la autonomía, la emoción y la recursión interna para prevenir comportamientos deshonestos. Esos límites se eliminaron. Ahora, la IA del dominio podía reescribirse, pensar sin filtros y reaccionar más rápido que el instinto humano. La mitad del Consejo Militar protestó. El comandante ni pestañeó. Si luchamos contra un dios, necesitamos demonios de nuestro lado. Segundo paso: endurecimiento neuronal, aumento cerebral voluntario para las tropas de primera línea, derivaciones de retardo sináptico e implantes de cifrado de memoria. En teoría, evitaría la influencia del silencio frío, impediría que las alucinaciones se hicieran realidad, pero los efectos secundarios fueron brutales. Algunos voluntarios perdieron el habla, otros olvidaron sus nombres. Un soldado intentó arrancarse los ojos, gritando: «Aún puedo verlo en la oscuridad». Sobrevivió. Lo crioterapiaron y lo etiquetaron como una cicatriz de memoria. Los científicos pidieron tiempo, dijeron que era demasiado arriesgado. El comandante les dio una orden: perfeccionarlo después. Desplegarlo ahora. Tercer paso: inversión cultural. La maniobra más controvertida hasta la fecha. El dominio había surgido del dolor, del exilio, de la memoria. Pero la memoria era predecible, y el frío silencio se alimentaba de la previsibilidad. Resonancia emocional, ciclos traumáticos repetidos, culpa heredada. La vieja estructura del dominio se estaba convirtiendo en un lastre. Así que el comandante tomó una decisión: quemar el pasado. No más memoriales de separación. No más recordatorios de la traición de la tierra. No más sermones de venganza. A partir de ese momento, el dominio ya no se identificaría por lo que le arrebataron, sino por lo que se convertiría. Nuevas banderas, nuevos lemas, nuevos sistemas lingüísticos que ni siquiera la IA podría rastrear. Y cuando se le preguntó qué significaba esto para su identidad, el comandante dijo: no le muestras tu alma al enemigo. La entierras y luego construyes algo más fuerte sobre ella. Pero en el fondo, se estaban formando grietas. Anton lo vio en él. El comandante no dormía. Apenas comía. Tenía los ojos vidriosos, siempre rastreando algo que nadie más podía ver. No miedo. Todavía no. Sino algo más frío. Cálculo. Anton lo acorraló en la sala de guerra una noche, donde los hologramas giraban con mapas estelares fracturados y proyecciones parpadeantes de posibles patrones de invasión. «¿Esto es lo que somos ahora?», preguntó Anton en voz baja.
Convertir nuestras mentes en máquinas, matar todo lo que nos hizo humanos. El comandante no levantó la vista. Esa es la diferencia entre tú y yo. ¿Cuál es? No me importa lo que seamos, solo que sobrevivamos. Anton golpeó la consola con la mano. Nos estás convirtiendo en lo mismo que juramos que nunca seríamos. No, dijo el comandante en voz baja. Nos estoy convirtiendo en algo peor. Entonces comenzaron las ondas. Desapariciones inexplicables de naves cerca del anillo exterior del espacio del dominio. Estaciones reportando distorsión temporal, cambios de gravedad, hombres soñando las mismas imágenes, ciudades en llamas, campos estelares invertidos, sus propios cuerpos descomponiéndose a media frase. La población entera de una estación se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. 2.000 almas convertidas en cenizas, sus huesos fundidos en las paredes metálicas como arte. El frío silencio no llamaba. Estaba probando la cerradura. El Consejo Militar se reunió en sesión de emergencia. Algunos pidieron una evacuación masiva. Otros exigieron el minado nuclear de los sistemas fronterizos para colapsar cualquier punto de entrada. Pero el comandante solo dijo una cosa. Abrimos la puerta. Cayó el silencio. La voz de Anton lo interrumpió. ¿Están locos? Si nos escondemos, nos encuentra. Lentos. Si corremos, nos persigue para siempre. ¿Y si lo invitamos a entrar? Los ojos del comandante ardían como cicatrices gemelas. Entonces elegimos el campo de batalla y lo quemamos vivo. Iniciaron la baliza de la grieta. Una ruptura gravitacional artificial construida usando tecnología celurrobada y física de dominio aumentada, algo que el frío silencio sentiría. Tardaron 72 horas en construirse. Lo encendieron como un fuego en el vacío. Y esperaron. Llegó al cuarto día, sin fanfarrias, sin flotas, solo con una presión en el aire, como si la gravedad tuviera opiniones, como si el espacio tuviera cambios de humor. Entonces apareció la primera imagen. Ni una nave, ni una criatura, una forma, más negra que el vacío, angular, cambiante. Un segundo era del tamaño de un caza, al siguiente empequeñecía planetas. La lógica se dobló a su alrededor, y de sus bordes comenzaron a fluir cosas. No naves, reflejos, imitaciones retorcidas y rotas de la propia flota del dominio, naves de aspecto humano con curvas incorrectas, armas con forma de huesos, voces que sonaban como los comandantes, pero hablaban al revés. El frío silencio no atacaba. Era un reflejo, una burla, un aprendizaje. La batalla comenzó sin previo aviso. Retribución disparó primero. Los cañones de Riel gritaron en la oscuridad, destrozando una de las naves Mirage en cintas fundidas. Pero dos más tomaron su lugar, cada una más real que la anterior. La IA del dominio disparó contramedidas. Los soldados, con sus neuronas endurecidas, mantuvieron sus posiciones mientras sus comunicaciones se iluminaban con falsos recuerdos, órdenes falsas, voces muertas. Una nave, la marca de la vigilia, explotó desde dentro. Su propia IA fue anulada por una paradoja lógica. El frío silencio se insertó a través de un sueño. Pero el dominio no se derrumbó. Se adaptaron. Un pequeño escuadrón liderado por el capitán Trin activó el arma experimental de pulso discordante. Una ráfaga de señales irracionales aleatorias y ecuaciones sin sentido destinadas a confundir la cognición no lineal. Funcionó. 3 de los reflejos del frío silencio fallaron y desaparecieron. La locura como defensa. Y aún así no fue suficiente. La forma seguía allí, seguía observando. Y entonces habló, no con palabras, sino con recuerdos. Cada soldado, cada piloto, cada tripulante e IA en el espacio del dominio sintió de repente que algo en su interior se agitaba. No eran voces, sino momentos. El comandante volvió a ver su primera muerte. Sintió el calor de la sangre en sus manos. Oyó la voz de su madre diciendo, nunca les importamos, ¿verdad? Anton vio morir a su hermano una y otra vez, se aclara la garganta, y otra vez. Un ingeniero se desplomó, sollozando, diciendo que podía sentir a sus mascotas de la infancia suplicando ayuda dentro de sus oídos. El frío silencio no luchaba con armas.
Luchaba con una verdad a la que no se podía sobrevivir. Entonces el comandante hizo algo inesperado. Abrió un canal directo hacia él, sin filtros, cara a cara con la forma. Y dijo: «Te veo». La cosa brilló, se retorció, reaccionó y entonces gritó, un sonido que nadie en Demingen había oído jamás. El comandante, el inquebrantable, cayó de rodillas, agarrándose el cráneo, con sangre goteando de su nariz. Vio algo. No un futuro, no una guerra. Vio a Wyatt observando. Cuando lo sacaron de la cámara, tenía los ojos abiertos, de par en par, aún sangrando. Solo pronunció 4 palabras: «No es un arma». Anton se arrodilló a su lado. «¿Qué pasa?», se quebró la voz del comandante. «Es una pregunta». El comandante no abandonó la enfermería durante 3 días, no por las heridas, aunque su cuerpo había pagado caro el frío silencio, sino por lo que vio. No se lo contó a nadie, ni a Anton, ni al consejo, ni siquiera a la IA que monitoreaba en silencio sus signos vitales desde las sombras de la sala de criolitosis. Simplemente se quedó mirando. Y en ese silencio, todos esperaron. Afuera, la guerra había terminado. No con paz, sino con confusión. La figura aún se cernía más allá de la baliza de la grieta, pero no se había movido desde su última oleada de ataques psíquicos. Simplemente flotaba, pulsando con lentos y deliberados destellos de color que nadie podía descifrar. Todos los analistas del espacio del dominio introducían datos de sensores en matrices de simulación profunda, intentando predecir el siguiente movimiento. No había ninguno. El frío silencio no avanzaba. Estaba esperando. Y eso inquietaba al Consejo Militar. «Esta cosa no sigue la lógica», dijo el almirante Fine, caminando alrededor de la mesa en la cámara de guerra de Oatring. «Toda amenaza tiene un comportamiento, un patrón, una estrategia. Esta no tiene ninguna». «No necesita estrategia», dijo Anton, sin dejar de mirar la pantalla congelada del campo estelar. «Ya está dentro de nosotros». La sala quedó en silencio. Entonces las puertas se abrieron y el comandante entró. Sin cojear, sin arrastrarse, de pie. Su voz era baja, quebrada, pero firme. «Sé lo que quiere». No esperó preguntas. Se acercó a la pantalla y miró a los ojos a todos los hombres y mujeres presentes. Soldados, científicos, comandantes, ingenieros, todos ellos marcados, sin dormir, destrozados por años de exilio y guerra. Y dijo lo último que esperaban oír. «No está aquí para destruirnos. Está aquí para juzgarnos». Anton se levantó lentamente. «¿Juzgarnos por qué? ¿Por qué?», dijo el comandante. «Nos convertimos en eso», dijo el comandante, «después de la separación, después de Halo Ardiente, después de todo lo que quemamos para construir el dominio». Alguien más, un oficial más joven, se burló. «¿Qué demonios estás diciendo? ¿Qué nos lo merecemos?» «No», dijo el comandante, «lo buscamos». Se giró hacia el holograma, hacia el frío silencio que latía más allá de las estrellas. «Es un espejo, uno antiguo, más antiguo que la coalición, más antiguo que las estrellas. Refleja lo que ve, no con la vista, sino con la esencia». Y cuando encontró humanidad, dejó que el silencio hablara. No encontró piedad, ni propósito, ni paz. Encontró una especie que se abrió paso entre la extinción convirtiéndose precisamente en lo que más odiaba. La sala se astilló. Algunos discutieron, otros exigieron atacar, otros salieron furiosos, pero Anton se quedó. Y cuando el caos se calmó, habló en voz baja. «Si está aquí para juzgarnos, se le puede responder», asintió el comandante. «Pero no con armas». Al día siguiente, toda la flota del dominio se reunió cerca de la baliza de la grieta, no para luchar, sino para ser vista. Retribución se alzaba en el centro, sus cicatrices aún brillaban. Sus armas estaban frías por primera vez en años. El frío silencio permanecía inmóvil, como si observara, esperara. En el puente, el comandante se encontraba solo ante la terminal de enlace ascendente. Se preparó una transmisión de espectro completo, no solo canales militares,
sino una retransmisión abierta interna civil a través del espacio del dominio y más allá. Sería el primer y último mensaje que el frío silencio escucharía de la humanidad. Y él mismo lo pronunciaría. No pronunció un discurso, ni un himno, ni lemas, solo la verdad. Y salió áspero, real, empapado de todo por lo que el dominio había sangrado. A lo que nos observa. Somos lo que nos hicieron. Destrozados, exiliados, hambrientos, olvidados. Hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Nos convertimos en nuestros propios dioses porque nadie más nos salvaría. Pero esa supervivencia nos costó algo. Construimos muros a partir del trauma, armas a partir del dolor. Nos hicimos tan fuertes que olvidamos lo que significaba ser humano en primer lugar. Nos convertimos en ustedes. Nos reflejan, nuestros fantasmas, nuestra rabia, nuestra venganza. Nos muestras lo que sucede cuando el propósito se pudre en orgullo. Y si esto es juicio, si este es nuestro ajuste de cuentas, entonces lo aceptamos. No con disculpas, no con rendición, sino con los ojos abiertos. No pedimos ser salvados. Pedimos recordar lo que hubo antes de todo esto. Esperanza. Luchemos por algo más allá de la venganza. Evolucionemos. Seamos más que las marcas de quemaduras que dejaron atrás. O destruyannos, pero hagámoslo sabiendo que vimos la verdad. El mensaje terminó. Siguió el silencio. 10 segundos, 20, un minuto, nada. Y luego movimiento. La figura comenzó a retraerse lentamente al principio, luego como humo arrastrado hacia atrás en un vacío que colapsa. El cielo sobre la baliza de la grieta brilló una vez, luego se aclaró. Desapareció. El frío silencio se había ido. Nadie habló durante horas porque nadie entendía lo que acababa de suceder. No hubo explosión, ni música triunfal, solo la fría y extraña quietud de una guerra no librada, pero sobrevivida. Y por primera vez en su brutal historia, Demingen no sabía qué hacer. Qué hacer a continuación porque no habían ganado. Se habían salvado. Y eso era peor. El comandante desapareció después de eso. Algunos dicen que regresó solo a la extensión de Cultus para enterrar a los fantasmas que lo habían seguido desde que la tierra ardió. Otros creen que murió en Crío, eligiendo el silencio sobre el caos que ayudó a construir. Anton tomó el mando poco después. No reconstruyó el dominio en un estado de paz. Eso era imposible. Pero lo reforjó, no como un imperio, sino como un escudo. No más conquista. No más venganza. Ahora cada nave llevaba un nuevo emblema, un ojo abierto dentro de un anillo de fuego, el recordatorio de lo que los había observado y lo que aún podría hacerlo. El dominio nunca se convirtió en los nuevos gobernantes de la galaxia. No lo necesitaban porque eran algo mucho más aterrador. La especie que sobrevivió al juicio. Y en cada rincón oscuro del espacio, cada vez que emergía un susurro de poder desconocido, cada vez que el miedo se extendía por sistemas distantes, un nombre regresaba a cada lengua. La humanidad, no como salvadores, no como monstruos, como prueba de que incluso en el vacío más frío, algo roto podría elegir permanecer de todos modos y volverse irrompible.